Bueno, comenzamos. Entonces, dos seguidas me salieron así como monográficas, dedicadas a un solo artista, pero bueno, en realidad cuando uno habla de Goya también está hablando de otros artistas, ¿no? Que hay que tener en cuenta de antes y de después, y sobre todo como de la vigencia y del papel, ¿no? Que tiene Goya en el arte posterior, en el arte incluso, ¿no? De nuestros días. Me pasó que, bueno, había muchísimos más ejemplos para manejar, pero bueno, quería mostrarles un poco, preferí mostrar más Goya que los demás, y bueno, porque me parece que la experiencia, digamos, ¿no? Como de ver la obra y los momentos de la obra es como importante, y que uno después podemos hablar en otro momento de otros artistas que han sido, ¿no? Que han sido influenciados por Goya. Pero bueno, esto comenzó, el año Goya comenzó este, eh, en Madrid, en el Reina Sofía, con una muestra de dibujos. Ahora está ocurriendo esto que es una experiencia inmersiva, que parece muy bonita, sobre Goya, con música obviamente de autores españoles, como Albéniz o de Falla, porque digo, Goya es como, ¿no? Que atraviesa, no es solamente un artista que es referente de la cultura visual, sino que atraviesa, digamos, como, ¿no? Toda esa idea de la esencia cultural española, y a la vez es como una especie como de bisagra, ¿no? Entre tiempos, y eso me parece que es súper interesante como rescatarlo. Por otro lado, en el Met se hizo una muestra que se llamó La imaginación gráfica de Goya. Confieso que a mí es lo que más me gusta, son sus dibujos y sus grabados, y justamente porque el Met tiene una colección especialmente importante de, de grabados de Goya y de dibujos. O sea que ellos expusieron de su propia colección 100 obras, ¿no? Que están entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, perdón, del XIX. Y esto, bueno, ocurrió del 12 de febrero al 2 de mayo. Pero ahora, en estos días, la reina Leticia se fue a Suiza a inaugurar en esta fundación Beyeler en Basilea. Me encantó el edificio. eh, una exposición que es quizás la más importante que se va a hacer este año fuera de España. Porque obviamente España tiene como, ¿no? El mayor capital, sobre todo en el Prado, el mayor capital de Goya, pero para esta muestra no solamente eh, fue el Prado el que prestó obras, sino el Thyssen-Bornemisza, hay de colecciones particulares, hay de museos incluso norteamericanos, el Met mismo prestó obra. Entonces es como eso de lo que hablábamos con Magritte, una muestra de esas en que muchos museos se unen para poder darnos como una experiencia lo más completa posible de un pintor que recorrió además estilos diferentes. Entonces es súper interesante, porque además son de mucha calidad, ver desde sus primeras obras hasta su estilo como más propio, ¿verdad? Y lo que lo hace absolutamente diferente a todos los otros pintores, ¿no? Así que bueno, esto va a estar hasta el 23 de enero, y es una linda muestra, tiene más de 75 pinturas, unos 50 dibujos, tiene grabados. Acá nosotros tenemos una pintura que está siempre en exhibición, que es muy chiquita, es preciosa, que está en el Museo Taranco, en el primer piso arriba, y es realmente una belleza de pintura. Ya les digo, no
no es una obra de muchas dimensiones, pero ahora después les cuento más o menos de qué etapa es. Para ubicarnos, Federico José de Goya y Lucientes, perdón, nació en 1746, o sea, nace en la mitad del siglo XVIII. Estamos en la época del absolutismo, estamos en la época de los Luises, de Luis XIV, de Luis XV en Francia, y del absolutismo en general como forma de gobierno en toda Europa. Y él va a vivir hasta 1828, o sea que su historia de vida va a atravesar toda esa parte del siglo XVIII que podríamos considerar, digamos, la época de ese barroco tardío del rococó, y luego va a atravesar la Revolución Francesa con la Iluminación como base filosófica, va a atravesar la invasión, o sea, cuando la Revolución Francesa se convierte en imperio francés y invade, entre otros países, a España, las guerras de la independencia de España y, digamos, después lo que es la reconstitución de la monarquía. O sea que es muy interesante pensar en una vida, ¿no? Cuántas cosas tan importantes, tan traumáticas también, ¿verdad? Ocurrieron, y Goya además va a tener su propia vida también atravesada por la enfermedad. O sea que hay como, por un lado, una experiencia, ¿no? de contexto, y por otro lado hay una experiencia personal corriendo en paralelo que no podemos como evitar, ¿no? Como pensar que también tuvo que ver quizás con su forma de mirar. Eh, Goya no se llamaba de Goya, se puso el de Goya después. En realidad era hijo de dos familias, Goya y Lucientes, que eran como eso que se llamaba la baja nobleza, o sea, era gente que venía de familias nobles, pero que no tenían dinero, así que su padre en realidad era adorador de oficio, y su madre tenía una pequeña fortuna que bueno, se fue obviamente yendo en el correr del matrimonio, y pasaron como momentos bravos en que se tienen que ir de Fuente de Todos, se van a Zaragoza, después vuelven. Así que en realidad la educación de Goya no fue una educación que comenzara muy temprano, sino que justamente es una educación artística que empieza como 2 o 3 años después de lo que en general se hacía en esa época. De cualquier manera, Goya fue un gran trabajador, dejó unos 500 óleos, dejó pinturas murales, aguafuertes, unos 300 litografías, y bueno, y centenares de dibujos que fue realizando en el correr de su vida, en unos cuadernos que se llaman, que son sumamente importantes como para ver, porque obviamente era lo que dibujaba como para él, para entender un poco ¿no? su cabeza, qué era lo que estaba mirando, qué era lo que estaba estudiando. Pero bueno, si van a Zaragoza se puede ver la casa natal de Goya ahí en Fuente de Todos. Él volvió en algún momento, pero en realidad su vida, digamos, transcurrió eh, más bien en Zaragoza. Luego viajó y después ya se instaló en Madrid y bueno, después en Burdeos. De alguna forma, cuando comienza él a pintar, en España se estaba viviendo una especie de barroco tardío que tiene que ver también con ese barroco que se daba en Nápoles, que era español en ese entonces, y, eh, y entonces tiene que ver con su pintura, esa primera pintura religiosa, que es la que va a comenzar. Era además lo que, bueno, en España no era lo mismo que en Francia, que había
tanta pintura que tenía que ver justamente con una burguesía o una aristocracia que no quería saber nada de temas religiosos, sino de temas que eran amables, pero bueno, de alguna forma Goya va a pasar también por ese, por ese cambio, ¿no? Entre lo que era la pintura religiosa y la otra pintura de temas más seculares. Pero en esa época lo que todo artista quería en realidad era ir a Italia, ¿no? Entonces eso que llamamos el Gran Tour, que era tan importante en la época, ¿no? Ese tema de ir a beber de las fuentes clásicas. Y intenta varias veces, 3 veces intenta hacerse de beca y no lo consigue. Él estaba un poco como emparentado con un pintor que era bastante influyente, que bueno, trató como de ayudarlo, pero finalmente él en 1770 se va con dinero propio, digamos, a hacer su experiencia italiana. Y bueno, y obviamente lo que ve en Italia es a los grandes maestros, va a ver a Rafael, va a ver a Leonardo, va a ver a Tiziano, va a ver a Tiepolo, también va a ver a Rubens, o sea, es como toda una experiencia también, me imagino, de impacto, ¿no? Del tema de estar ahí, que era como el ombligo del mundo artístico en ese momento, eh, que bueno, que lo va a llevar también a que esta época que está marcada por el nacimiento del clasicismo, justamente va a encontrarlo ahí estudiando, o sea, súper sensible, súper joven, y retomando esos temas que tienen que ver con la mitología, con la historia clásica, ¿no? Eh, y a veces vieron que son como él detalla de repente esculturas o pinturas que estaba viendo, claro, no había fotografías, o sea que había que hacer apuntes, y a veces los apuntes son increíbles, ¿no? Pues son como súper abstractos, como que yo copié acá a la izquierda. Entonces, bueno, van a hacer este cuaderno italiano, son anotaciones que él va a hacer durante unos 16 años, porque él va después a volver a Italia. Y en Italia lo impacta, entre otros, ¿no? Entre estos grandes maestros de la pintura, lo impacta también Piranesi, que es un arqueólogo, pintor y grabador, que estaba eh, muy activo como en esos años y que fue un gran grabador. Entonces, de alguna forma, ¿no? El tema del grabado también comienza ahí su interés por el grabado y más allá del tema de la pintura, ¿no? Pero es lógico que entonces en estos primeros años, ¿no? de su estadía en Roma, la pintura va a ser justamente una pintura que tiene que ver con estos temas, como Aníbal venciendo, ¿no? Este, a los romanos, que tiene que ver con esa sensibilidad de la época, justamente, pero si ustedes ven, en realidad, si bien hay algún rojo y unos colores como fuertes que están sobre todo en la figura esta, que está, parece un minotauro que está de espaldas, ¿verdad? Que en primer plano, los otros colores que usa Goya son colores que tienen que ver mucho más con la tradición del rococó francés, ¿no? Son colores como mucho más apastelados y no tan violentos como los que estaba usando, por ejemplo, David en Francia. O sea, que él va a recuperar también de esta experiencia también la perspectiva atmosférica, otras cosas que se habían usado en el Renacimiento y que justamente se estaban dejando de usar. Pero bueno, va a volver a Zaragoza y va a tener algunos encargos importantes como esta de la Basílica del Pilar, que es como su primera salida al público, ¿no? Y ven que también, ¿no? La forma, miren el ángel, por ejemplo, es un ángel que podría ser perfectamente una estatua romana, ¿no? Acá estamos realmente ante
esa idea como muy, muy neoclásica de las formas del dibujo, aunque para atrás, si uno mira en lo que no importa mucho porque es fondo, ese fondo, que es un fondo dorado, es casi una abstracción, ¿no? Son unas nubes que si uno las tomara un pedacito de esa pintura, podría ser perfectamente una pintura abstracta. O sea, que él está como eh, de alguna forma experimentando en esas zonas donde se podía experimentar con menos riesgo, ¿verdad? Experimentando otras cosas. Eh, en 1773 se casa con la hermana de Francisco Bayú, que era este pintor que estaba muy bien conectado, y, y entonces tuvieron, bueno, 6 hijos, que en realidad de esos hijos sobrevive solamente uno, ¿no? Pero ahí ya Goya era como, en esta época, cuando se casa, era ya un pintor muy considerado. O sea que él, de alguna forma, va como ascendiendo, ¿verdad? Socialmente, también económicamente, bueno. Y además, en el 75, 2 años después, es llamado por Mengs, que era pintor de la corte, era checo, de Bohemia, eh, era un pintor neoclásico, acá lo vemos con temas religiosos, pero con este tratamiento bien neoclásico, eh, es llamado para que vaya a trabajar como pintor de cartones. Los cartones eran toda una institución, ¿no? Porque los cartones pintados eran lo que después las tejedurías reales se usaban como guía para realizar los tapices. Entonces, digamos, si bien era un lenguaje pictórico, era un lenguaje ligeramente diferente, ¿no? Y esta tradición de grandes pintores haciendo cartones para tapices es una tradición que en realidad comenzó en Francia con Luis XIV y Lebrun, que justamente cuando Colbert, el ministro de Economía de Luis XIV, empieza esa fundación de industrias eh, decorativas, ¿verdad? De lujo, que van a proveer a la corte, pero también son material de exportación, bueno, de alguna forma está dando como una especie de modelo industrial, ¿verdad? Que une el arte con la artesanía y que se va a replicar en otras cortes, por ejemplo, en España. Entonces, ahí es llamado Goya. ¿Qué es lo que sucede en la corte española? De alguna forma no querían estar con los temas franceses, sino que había como una especie de voluntad de una identidad cultural. Entonces, si ustedes ven, en realidad los colores siguen siendo muy parecidos a los colores, sobre todo en el paisaje, que están usándose tanto en la pintura como en la tapicería cortesana francesa de la época. Pero, por otro lado, hay una búsqueda de esa identidad en los personajes, en los vestuarios y en eso de retratar costumbres que son típicamente españolas. En realidad, lo que pasa a veces también es que muchos de estos cartones son puestas en escena, son retratos de gente de la corte, de aristócratas que están actuando como si fueran gente del pueblo. Entonces se convierten como, ¿no? En un retrato, pero bueno, los tipos no son exactamente populares, sino que son tipos físicos aristocráticos. Y él va a trabajar entonces desde el 75 a 1780, después va a tener un espacio en que no trabaja justamente cuando se enferma, y después de 1786 hasta 1792, que es cuando pide digamos, su retiro, ¿no? Pero bueno, son años, digamos, en que él va a hacer una vida en Madrid que lo pone en contacto con una aristocracia, con cortes, ¿no? Como de alguna forma
también con un ascenso social, ¿no? Porque, bueno, entre las condiciones que pone, que pone Goya, digamos, para, ¿no? para ir a trabajar en esta fábrica de cartones, está además de un sueldo que era bastante considerable, también el tener, por ejemplo, un coche, ¿no? Para desplazarse. Y, y estas pinturas, digamos, que yo les confieso que no es la parte que más me ha interesado nunca de Goya, pero eh, también me parece que es interesante cómo aún dentro de esto, de este costumbrismo, de esta cosa como más convencional, ¿no? De que lo que es popular, lo que no es popular, Goya sigue experimentando, ¿no? Sigue experimentando, por ejemplo, con la luz. Había algo que Goya había visto en Rembrandt y había visto también en Velázquez, que era justamente ese don, ¿no? De poner como puntos de luz en algunas zonas que hacen que justamente que la figura, ¿no? Que sea tocada como por una luz muy especial, que no es una luz plana, como quería de alguna forma neoclasicismo, sino que rescata justamente esa tradición de la pincelada que sí, se da en el barroco, pero que viene también de la escuela veneciana de Tiziano. Entonces, eh, los, el director de la fábrica de tapices en un momento se queja de que en realidad esas manchas que pone, ¿no? que indica Goya, son imposibles de tejer. ¿No? Que no es un lenguaje que pueda pasarse al lenguaje de la tapicería, pero hace una queja como reformal, ¿no? De cualquier manera sigue trabajando, pero en esta tónica, ¿no? Como por ejemplo este tema del vendedor de vajilla, ¿no? Que está ahí como exponiendo, pero si ustedes ven también, por más que el tipo sea popular, digamos, hay como cierta dignidad y el vendedor de vajilla está acodado, o sea, está súper cómodo, no está eh, ¿no? en una postura de, parece que podría estar en un jardín francés de Boucher, ¿no? No está en una postura muy de trabajo, es todo como una especie de adaptación justamente a estos, ¿no? Como a estas necesidades. Pero este pintor, que alguien de su época dijo que hacía efectos mágicos y que era capaz de pintar hasta lo que no se ve, también empieza a introducir temas que no son tan amables en los mismos cartones. ¿Qué es lo que sucede? Es que hay un cambio de sensibilidad en esta época. De alguna forma, la ilustración no es solamente una cuestión que afectara, ¿no? a los franceses, sino que se desparrama también por toda Europa y va a hacer que incluso muchos monarcas como Cristina de Suecia se involucren en este pensamiento y que empiecen a mirar de otra forma también a los que son, ¿no? A los que no son los privilegiados. Estamos como ante el final de un sistema feudal que en realidad ya no está funcionando y que había dejado a los más desprotegidos sin esa protección que sí daba el sistema feudal de forma más o menos efectiva, de forma más o menos abusiva. Entonces, estamos ante el principio como de la industrialización, con cambios importantes hasta la producción agrícola, con más gente yendo a vivir a las ciudades y una cantidad de tensiones que no habían existido hasta entonces, porque hay también no solamente los más vulnerables, sino que hay una burguesía, que es una burguesía comercial, que es una burguesía que produce, que comercia con el extranjero, ¿no? que produce bienes y que no se siente respaldada por ese estado, ¿no? Por ese estado de cosas, porque no hay lugar, ¿no? Entonces están los aristócratas y están los otros, pero no hay un lugar como de influencia
política o de influencia realmente formalizada. Así que incluso los aristócratas empiezan a pedir por esa nueva sensibilidad que se va abriendo a través del pensamiento, de la literatura, de la filosofía, empiezan a pedir estos temas como este tan fuerte de esta nevada, ¿no? Son temas que tienen que ver justamente con eso, con acercarse no ya solamente a esa especie de pueblo idealizado, sino a ese pueblo que sufre el frío, por ejemplo. Eh, y también dentro de esta carrera, ¿no? Madrileña de Goya, se va a dar que comienza, además de su trabajo en la fábrica de tapices, comienza a pintar retratos. Y acá tenemos, por ejemplo, este retrato, que es un retrato bastante convencional, ¿no? Pero en que además es muy gracioso porque el conde de Florida Blanca está acompañado, no está solo, ¿no? Sino que está su arquitecto detrás, ese señor era el arquitecto, tiene esa mesa de trabajo, ¿no? Eh, que contradice un poco esa postura, como, ¿no? Como tan que no estoy haciendo nada, pero hay un desorden que implica justamente ¿no? Actividad intelectual, hay un mapamundi, hay un reloj. Wow, tener un reloj en esa época es algo muy valioso y implica también un interés por la tecnología. Y además está el propio pintor mostrándole un cuadro. Así que es, digamos, bastante complejo, ¿no? Como que tiene una especie de eh, puesta en abismo, que es por otro lado ese otro retrato que está detrás, ¿no? Y ese cuadro que no estamos viendo, que quizás también nos hace acordar al de las Meninas de Velázquez, ¿verdad? Ese cuadro que no vemos, pero que comenzamos a imaginar eh, y que es todo un juego mental que nos está, ¿no? Nos está proponiendo el artista. Los duques de Osuna van a ser eh, muy, muy buenos clientes de Goya y para ellos va a hacerles estos retratos, el retrato de familia, el retrato de la duquesa, que era una mujer especialmente culta y bueno, que le interesaba mucho el arte. Vieron que tiene algo del retrato también inglés, ¿no? Es como si esta aristocracia española toma como modelo no lo que está pasando en Francia, sino la moda que era bastante más sobria y, y más cómoda también, la moda inglesa, ¿no? Entonces es como que hay un desplazamiento ahí y además piden para su nueva quinta, que se llama El Capricho, una serie de cuadros que Goya va a entregar en 1787. Y acá justamente tenemos este tema. Fíjense, la caída, el que está a la izquierda, es una mujer que se cayó de un caballo y no sabemos qué pasó. Es como medio tremendo, ¿no? Ese momento, ese tiempo, digamos, en que no sabemos si esa mujer está desmayada, está muerta, bueno, cómo fue y qué va a pasar con esa mujer, porque además la caída ha sido muy importante, el caballo también está en el suelo. Con un paisaje que podría ser un paisaje de alguna forma renacentista, donde vemos lo de la perspectiva aérea, ¿no? Que va como difuminando todo lo que sucede detrás, incluso lo que está bastante cerca, pero bueno, le da como una especie de encanto, un poco de ensoñación. Y por otro lado, tenemos un cuadro bastante violento, que es que es el asalto al coche, ¿no? Y acá ya vemos también, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué este cuadro que iba a estar dentro de un palacio, ¿no? Bueno, es una forma justamente como de acercarse a lo que estaba pasando, eh, como, ¿no? Lo que estaba sucediendo en ese mundo que ya no se percibía como un mundo ideal, como un mundo donde ¿no? Lo que importaba era el ocio y todo lo demás, sino, bueno, que hay
violencia y que a pesar de estar dentro de un paisaje tan idílico, pueden suceder estas cosas. O sea que está ¿no? Esto está a la vuelta de la esquina de alguna forma como para sorprendernos. Goya se autorretrató y es muy interesante. Yo amo cuando encuentro ¿no? estos artistas que se han reflejado a sí mismos tantas veces, y bueno, Goya es un caso. Y acá está en 1783, tiene un empaque, una cosa como, ¿no? De quien está bien puesto en el mundo. Y fíjense qué interesante cómo además el fondo ya no es un fondo negro pleno, sino que es un fondo también movido, ¿verdad? Es un fondo que funciona, pero que no es más complejo porque está como todo manchado. Eh, es un bello autorretrato de una época en que además es una época importante para Goya porque finalmente es nombrado pintor del rey junto con Ramón Bayeu, que era su medio pariente, y es encargado de hacer el retrato de Carlos IV. Así que comienza, digamos, como esta etapa de pintor oficial, ¿no? Siempre me he preguntado cómo esta gente se dejaba, ¿no? hacer esos retratos tan, que se veían tan feos, ¿no? Pero quizás ese tema de ser retratados, ¿no? con sus propias caras y no idealizados tiene que ver también con un concepto, ¿no? de lo que es eh, la propia individualidad y cómo esa individualidad de, no tiene por qué ser un patrón de belleza, sino justamente de una personalidad, ¿no? Entonces, eh, Goya sobrevive perfectamente como pintor de corte. En algún momento, entre 1790 y 1799, por algunos temas que tienen que ver como con la política interna de la corte, él se va a alejar un poco y va a dar clases. Goya no tuvo un taller como muchos pintores, de esos que uno puede decir, bueno, esto no se sabe si es de él, si es del taller. Tuvo posiblemente algunos asistentes más cercanos, pero la pintura de Goya es una pintura como muy individual, incluso él mismo preparaba sus colores. Eso hace que esas hermosas luces claras, luminosas que pone, en realidad tenían que ver con el uso de algo muy tóxico que era el plomo. Así que es muy posible que él haya tenido en los años, ¿verdad?, una especie de envenenamiento justamente por plomo y que esa costumbre, digamos, ¿no? de, de él mismo moler sus pigmentos y prepararlos, bueno, tuvieron una consecuencia terrible que en ese entonces no se conocía. Y es bien interesante lo que él dice, lo que dice el propio Goya, ¿no? sobre la enseñanza para los niños. Es esto de no usar los preceptos mecánicos, ¿no? Eh, es como que hay que dejar, ¿no? Que el niño haga su propio proceso sin estar pendiente como de los premios, eh, sino que realmente hay que dar un tiempo propio para cada uno, para que haga sus estudios. Acá dice geometría y perspectiva, ¿no? Es decir, es interesante porque esto nos muestra cómo también él estaba eh, en contacto con las ideas de Rousseau, de las que sale también mucho ¿no? de la pedagogía más moderna. O sea, es un hombre como de su época que está al corriente del pensamiento, ¿no? y de también ponerse en contra de lo que había sido la enseñanza académica, que era una enseñanza muy rígida, donde se tenían que pasar determinados pasos, ¿no? Y entonces uno pasaba de copiar dibujos a copiar escultura y después recién el modelo vivo, en fin, que era una enseñanza, ¿no? Como muy
muy disciplinada y muy llena de reglas, y también donde lo que se esperaba era, bueno, los logros, ¿verdad? Los tips como para dibujar de determinada manera, y ¿no? El éxito por la fórmula, y eso es lo que justamente Goya va a decir que nos sirve para realmente aprender a pintar. Así que es interesante, digamos, su postura, ¿no? Eh, Se enferma Goya en 1793 y posiblemente por esa intoxicación, hay algunos autores que dicen que pudo haber sido otra cosa, tifus, que pudo haber sido hasta sífilis, pero en ese momento que él de alguna forma tiene que salir de la producción de la corte y de los grandes encargos, eh, empieza a pintar unos pequeños cuadros, que los pinta incluso algunos sobre metal, sobre hojalata, eh, que justamente lo que hacen es dar lugar a una pintura mucho más personal, ¿no? Donde de alguna forma él se deja llevar por su capricho. Es muy raro cómo escribe Goya, pero bueno, además escribe unas faltas terribles, ¿no? Pero de alguna forma empieza a transitar este camino que tiene que ver con esto de lo sublime terrible, o sea, como si de alguna forma lo que cuando uno representa lo bello o logra lo bello en el arte, no queda mucho más por decir. Pero cuando se abre la compuerta de lo terrible, se abre todo un espacio mucho más interesante que el de esa belleza más convencional. ¿Qué es ese espacio? Ese espacio es el espacio que a veces no podemos ni nombrar, ¿no? Es el espacio de la emoción, es el espacio de lo irracional, es el espacio de lo que hemos considerado cosas antiguas, supersticiones, relaciones con lo fantástico, con la brujería, con la propia crueldad del ser humano, ¿no? Con esa especie de abismo en que puede caer el ser humano. Eso es a lo que se asoma, de alguna forma, saliendo como del ideal mucho más neoclásico, del equilibrio entre la razón y la emoción, para ir mucho más profundamente a representar, sí, el momento de la muerte del picador, o no, no importa qué es lo que esté retratando, no importa cuál sea el tema, puede ser la corrida de toros, que obviamente era un tema que iba a poder vender fácil, o como el asalto de estos ladrones, o sea, no importa demasiado el tema, lo que importa es esa representación, digamos, como muy descarnada también del dolor, de la muerte, ¿no? De los grandes temas y de la emoción que eso va a provocar. Entonces, de alguna forma, él está saliendo ya de ese clasicismo en cuanto a intención y se está metiendo en otro terreno, que es un terreno mucho más complejo, como este de los cómicos ambulantes. Eh, Uno lo ve y dice, ay, sí, qué gracioso, pero qué terrible también. Qué terrible este mundo entre la fantasía y lo patético donde ellos están viviendo, ¿no? Esta gente que además parece tan a la intemperie, que está como en medio de este paisaje neblinoso, frío, con esa tienda de tela que la vemos casi tan liviana, ¿no? Como que están este, en un mundo, digamos, con esos vestidos como de fantasía, pero en un mundo que obviamente es un mundo bastante cruel, que es el del escenario. Entonces, esto que aparentemente son temas como, ¿no? como temas populares, se convierten también en una mirada sobre el mundo que dice,
más allá. Pero en el 1795, ya recuperado, Goya vuelve a la Madrid y vuelve a su trabajo y va a realizar una serie de retratos que están como entre ¿no? lo más interesante de su obra, entre ellos de la duquesa de Alba. Él establece una relación con esta pareja, con los duques de Alba, y va a retratar a esta mujer varias veces. En esta aparece, es como una pintura, tiene eso, como del romanticismo, es una pintura, acá no hay demasiadas, obviamente no hay demasiado movimiento, se trata de una dama, ¿verdad?, de la aristocracia, pero bajo esa contención como del gesto, también tenemos esos rojos, ¿no?, que están ahí como diciendo otra cosa, es decir, es una dama, pero a la vez ¿no? Tiene esos toques como de rojo que además están como en el perrito. Eh, Hay algo que nos mueve a pensar que esta señora no es una señora cualquiera, ¿no? Sino que hay como una especie de identidad. Eso es lo que va a hacer quizás tan fascinante toda esta producción que tiene como modelo a la duquesa de Alba. Él estuvo viviendo en la finca de Sanlúcar en el 96 y en el 97, y se decía que era el amante, ¿no?, de la duquesa, que además había quedado viuda, y se encuentran en sus cuadernos justamente estos apuntes que tienen que ver con la duquesa como en la intimidad, peinándose, arreglándose una media, y la va a pintar justamente acá, no sabemos si es su niñera o es una beata, en una especie de enfrentamiento con justamente el pensamiento religioso o será un tema generacional, pero no hay duda que esta mujer, ¿no?, que es apasionada, que es una mujer libre, que es una mujer que hace lo que quiere, está oponiéndose a la rigidez de, de su clase, ¿no?, del comportamiento que se esperaba. Y le escribe a un amigo eh, justamente esto que me parece que es como la base, ¿no?, esta carta que sirve como base a aquella novela tan bella de Taco Larreta, Volaverum, ¿no? Más te valía venir a ayudar a pintar a la de Alba, que ayer se me metió en el estudio a que le pintase la cara, ¿no? Bueno, este tema, ¿no?, del pintar, el body painting, o ¿no?, el usar además los materiales, que es, ¿no?, bueno, ya sabemos lo peligrosos que eran. Y en el año 97 tenemos esta especie de declaración, que es justamente la duquesa de Alba vestida de luto, que señala con su dedo ahí en la arena, que dice solo Goya 1797. O sea, de alguna forma es toda una especie de declaración pública, ¿no?, de una relación amorosa y también quizás de la admiración, ¿no?, hacia el pintor. Solo Goya, cuando Goya pone palabras, es muy interesante, ¿no?, porque eh, a veces se pueden leer de distintas maneras. ¿Qué significa en este caso solo Goya? ¿Solo Goya puede pintar así? ¿Solo Goya puede poseerme? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero dice solo Goya. Y está claro, digamos, que acá hay como un manifiesto, ¿no?, público. En tanto, esto no es algo que esté atrás del cuadro, sino que está ahí y se puede leer. Goya también estaba interesado en el tema del grabado, habíamos dicho, y comienza esta idea de los caprichos, ¿no?, de una producción que escapa como de los géneros estos de la gran pintura, los géneros más tradicionales, del retrato, de la pintura histórica, de la pintura de costumbres, para hacer en estos grabados algo que no es el primero en hacerlo.
vamos a ver a Gayot, por ejemplo, el francés, a Hogarth en Inglaterra, que tiene que ver justamente como con un retrato mucho más descarnado, casi caricaturesco de lo que son los vicios, digamos, ¿no? De la sociedad en la que viven. Quizás hay, como bueno, siempre uno, ¿no? Pensando que está viviendo en una época que todo tiempo pasado fue mejor. Quizás siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? Percibiendo que, bueno, que después de nosotros, la generación que viene va a ser espantosa, que el mundo no va a poder subsistir si las cosas siguen así. Pero estamos justamente como en esta época, ya con la Revolución Francesa iniciada, en que hay una mirada justamente, yo diría que esperanzadora, de que se está formando que hay una otra forma de hacer las cosas, que no es la antigua forma, y que en realidad hay como una especie de esperanza de mejorar, ¿no? Al ser humano, sea por la educación, por los nuevos sistemas, por la ciencia, y entonces crea estos caprichos que justamente son como denuncias, ¿no? De lo que está sucediendo en esa sociedad hipócrita, ¿no? Donde algunos tienen el poder y donde lo que prima es como la vulgaridad, ¿no? Así que de alguna forma, bueno, está tomando en broma y está haciendo humor con esto, pero también está haciendo una forma nueva de grabado. Y esto me parece súper interesante, la forma en que generalmente se hacían estos grabados eran dos. Una que se llama punta seca, que es la plancha de cobre, generalmente se ataca como con una especie de aguja fina, como si fuera una aguja colchonera, digamos, y se levanta como una viruta, donde después se va a meter la tinta, ¿no? Se levanta ahí. Hay otra forma que hace que la plancha dure más, que también obviamente ya había sido inventada, que era colocar, cubrir, ¿no? Con asfalto o algo similar parte de la plancha, después sacar para que entrara ácido y creara esa línea, retirar eso y entonces ese grabado que había sido hecho con ácido, que se llama agua fuerte, por eso, porque es como un ácido generalmente diluido con un poco de agua, ese grabado se iba a poder reproducir más. Pero además, Goya va a usar otra forma, que es lo que llama la mesotinta o la agua tinta, que es como una cobertura, como fuera un polvito generalmente, que además va a lograr unos grises que no se logran de la otra forma. O sea, nosotros podemos entrecruzar la línea y ¿no? Con la punta seca y podemos lograr negros, pero no podemos lograr esos grises como los que están acá en el fondo sin estas otras formas que tienen que ver con esa granulación, digamos, que a veces además se toca, se aplasta para aclararla. Y todo eso son las experiencias que empieza a hacer Goya para este primer álbum, ¿no? Que justamente tenía en la tapa, ¿no? Esa era la idea, el sueño de la razón produce monstruos. Quizás esto es un autorretrato, ¿no? Y quizás cuando habla del sueño de la razón, habla como de justamente de ese pensamiento, ¿no? Que se había convertido como en una esperanza, como en una especie de faro, pero que produce monstruos. Y los monstruos son eso que la razón no puede llegar ni siquiera a concebir. Es otro que está por detrás. Ya había habido algunos pintores, sobre todo grabadores como Blake, por ejemplo, Fuseli, que en el siglo XVIII habían andado por ahí contando un poco sobre las pesadillas, los sueños terribles, ¿no? Que no se podía como tampoco representar como en forma de lo que conocemos como geografía,
¿no? Sino que tenían una composición propia, que es un poco lo que pasa acá. Y realmente no sabemos si estaban o no, si Goya los vio o no, pero de alguna forma Goya está como metiéndose en ese territorio, que es el territorio primero del romanticismo y después, y esto me parece que este tiene más que ver todavía, va a ser el territorio del surrealismo. O sea, ¿no? Esto yo diría que más que romántico es surrealista, porque lo que está mostrando es justamente, ¿no? Como esta inversión del hombre que sostiene al asno, ¿no? Y no al revés. Y esto es lo que subyace a la realidad, es de lo que habla el surrealismo. Eh, ¿Qué pasó con esto? Tuvo éxito, pero en algún momento también tiene fuertes críticas porque se sospecha de alguna forma de su, eh, de su mirada cristiana. Y no hay que olvidarse que estamos en una España que todavía tiene Inquisición. Así que en 1799 él va a retirar todas lo que estaba, ¿no?, en el mercado y va a regalárselas al rey medio para curarse en vida, ¿no? Eh, de alguna forma es como, bueno, tuvo que también, ¿no? Como negociar en su vida entre todo esto, que era lo que estaba, ¿no?, como en su cabeza y que surgía así en estos momentos de que podía ser libre de definir sus propios temas, técnicas y formas de representación, y lo que implicaba ser un pintor aceptado, ¿verdad?, por la corte. Y acá tenemos a Bolaverunt, nada menos. La relación con la duquesa de Alba va a ser una relación que se vuelve bastante compleja, ¿no? Y posiblemente él, por eso, la representa también como esta especie de bruja, ¿no?, que va a lomos de estos demonios en esta serie. Y va también a presentar ¿no?, este tema de los asuntos de brujas. O sea que empieza como a concebir una especie de género nuevo, que son estos cuadros de brujas, ¿no? A los que justamente se los pidieron, ¿no? Se los pidieron con temas brujeriles, que iban esa misma quinta de los duques de Osuna, a la quinta del Capricho, donde habían ido el asalto y, ¿no?, y la caída. Se ve que esta gente tenía unos gustos bastante amplios, ¿no? Pero bueno, tienen que ver con eso, con la cocina de los brujos, el vuelo de brujas, el conjuro, el aquelarre, o sea, realmente son temas que abordan, ¿no?, lo oscuro y lo siniestro. Sin embargo, si vemos, es bien interesante, ¿no?, como entre uno y otro, eh, incluso en partes, ¿no?, estas figuras que tienen estas especies de sombreros cónicos, tienen como una delimitación en la luz, en la forma en que están dibujadas, que recuerda a esa formación neoclásica de Goya. Pero sin embargo, si ustedes ven las partes, digamos, de la figura esa que está en el suelo, el piso mismo, el burro, los otros que están detrás, como allí él se suelta y suelta la pincelada. Eso es fundamental entenderlo en Goya, como realmente una innovación desde el punto de vista técnico en una época en que justamente se pinta todo lo contrario. Se pinta a la manera neoclásica, o sea que no se vea la pincelada. Y Goya empieza a pintar con esta pincelada suelta que no se veía desde el rococó. O sea, que se había dejado de lado como sobrepasada, pero que es la pincelada de los grandes pintores, es la tradición de Tiziano, de Rubens, de Velázquez, ¿no?, que está ahí y que justamente va a revivir de alguna forma en este final del siglo XVIII. También va por algunos temas como terribles, ¿no?, que se basan en cosas que estaban pasando, medio de la crónica policial, como una mujer que había
matado al marido, el tema de la cárcel, el tema de los manicomios, el tema, digo, son lugares como muy, muy sórdidos, ¿verdad? Pero donde él comienza a ir a estos espacios y también estudiarlos. Obviamente que hay mucho de Rembrandt acá, ¿no? Hay mucho en la forma de definir los claroscuros, de cómo está perdido, pero también pinta algunas otras cosas que son mucho más, no como mucho más luminosas, como estos detalles, ¿no? De la ermita de San Antonio de Florida, que van a ser una pintura religiosa más parecida a Tiepolo, más clara, pero también con esa, fíjense ustedes, con esa pincelada, ¿no? Como suelta, que apenas define, que la vamos a ver después recién en los impresionistas. Dentro de esto de la retratística, digamos, formal, real, tenemos este cuadro que es súper famoso, La familia de Carlos IV, de 1800, donde también, si ustedes ven, él se autorretrata a la manera de Velázquez también, ¿no? Ocultándonos, pero mostrándonos el cuadro que está pintando. Y de alguna forma es un retrato formal, están todos con sus trajes de gala, pero también hay hay algo como de familia, como realmente mucho más relajado, que quizás tenga que ver también con eso, ¿no? De la ilustración, de que había que estar cerca de los hijos, que había que participar en su crianza y no dejarla toda, ¿no? Toda afuera, sino que hay gestos como de cariño acá, ¿no? Entre la madre, los niños, hay como madres, perdón, porque hay varias, pero es bien interesante. Igual, obviamente, la pintura, digo, todos parecen rarísimos, ¿no? Todos son feos, claramente feos. Pero bueno, posiblemente esté eso, ¿no? Como eh, del tema de que eh, es la individualidad de alguna forma y la individualidad se respeta. No hay por qué ir a un canon, ¿no? No hay por qué esconderse detrás de un canon. Acá tenemos este retrato de Carlos III, cazador, y esta serie de retratos también de la reina María Luisa con mantilla, a caballo, de Carlos IV a caballo, son, sin duda, tienen que ver bueno, con un poco el patrón, ¿no? Que había dejado Velázquez al respecto, que también los caballos parecen más de Rubens, además, y sigue con esas perspectivas y con esos cielos, ¿verdad? Como otras que nunca son claros, sino que siempre están como con esa especie de niebla de lo que no sabemos qué pasa. Y va a retratar también a Manuel Godoy, un personaje sumamente importante dentro de la corte, y lo va a retratar como general. Pero vieron, no es un general que después lo retrata a caballo también, pero es interesante cómo lo retrata, ¿no? Con esta cosa como tan relajada, ¿no? Y bueno, un poco fálico ese bastón que tiene ahí entre las piernas. Pero son estos retratos, digamos, como, ¿no? Parte como de una mirada también un poco irónica, ¿no? Un poco crítica. Eh, Va a seguir haciendo algo de pintura religiosa, como esta Santa Isabel de Hungría, perdón, de Portugal, curando a una enferma. Acá están los bocetos. Es re interesante ver cómo pone, ¿no? Las luces y las sombras y después el boceto pasado a pintura. Y se va a autorretratar. Y cuando se autorretrata, sobre todo en de 1795, el de la izquierda, nosotros ya vemos un Goya que no es el mismo Goya que vimos, es un Goya bastante cansado, ¿no? Es un Goya mucho más melancólico, es un Goya que está un poco cansado además de todas los tiras y aflojes, ¿verdad? De una corte donde además estaban en crisis, ¿no? Se sentía que se venía la revolución, digamos, todo lo demás, los problemas en América, eh, y de repente lo tenemos acá 2 años después, ¿no? O quizás un poco más,
¿no? Donde ya tenemos un hombre maduro, o sea, lo que era ese hombre tan elegante, ¿no? Que había estado como siendo una especie de personaje, ¿no? De fiestas y de todo lo demás, empieza como a adquirir este aire como de hombre mucho más cansado, ¿no? Como que incluso usa lentes. Acá tenemos un autorretrato de 1800, pues, tan maravilloso como dibujo. También hay un gesto ahí de dolor y un gesto, ¿no? Como no es una cara para nada pasible, pero tiene que ver también con el ideal que se va conformando en el romanticismo de lo que debe ser un pintor. Y un pintor ya no es alguien súper bien comportado, un caballero, ¿no? Que aspira a tener un buen sueldo y honores dentro de una corte y a complacer a los que son sus mecenas, sino que un artista va más allá. Un artista tiene un genio particular que no siempre coincide con lo que quieren los demás de él. Y acá me parece que es como súper importante entender ese cambio, ¿verdad? De postura, de sensibilidad. O sea, sí, pinto para la corte, sí, no quiero renunciar a mi sueldo, pero soy un artista que es capaz de ver y es capaz de enojarse y es capaz de sufrir con lo que ve, ¿no? Y expresarlo, y expresar mi desagrado, expresar lo que siento. Eh, igual, de todas maneras, va a pintar, ¿no? Estas bellísimas majas. La maja desnuda es la primera. Aparentemente fue un encargo. eh, Se dice que pudo haber sido la duquesa de Alba el modelo, pero en realidad supuestamente es un amante de Godoy. Está pintada entre 1790 y 1800 en algún punto, y en realidad se supone que este desnudo, que es un desnudo que fue absolutamente escandaloso, ¿no? Porque además muestra el vello púbico, por la forma en que de alguna manera se ofrece, ¿no? Ante el espectador, la mirada, como esa especie de vergüenza que tiene, pero es muy posible que en realidad hiciera pareja con este cuadro, que es el de la maja vestida, que es posterior, que está datado entre el 802 y 805, y que esto fuera algo que se usaba bastante, que era tener un cuadro que por un mecanismo se descubría que en realidad lo que había detrás era el otro cuadro. O sea, era una especie de artilugio que se usó para muchos cuadros, para el origen del mundo, por ejemplo, también, ¿no? Ese tema de tener un cuadro que, bueno, se destapaba y entonces uno veía el otro cuadro. Tienen una factura diferente, ¿no? Que tienen cómo está pintada la piel, eh, todos los detalles, ¿no? De las telas del diván, tienen realmente, son como bien distintos. Este es mucho más suelto, tiene otra, respira como de otra manera, ¿no? Quizás acá también, si esto era, como se piensa, una tapadera para el otro, bueno, entonces quizás pudo darse el lujo de tener muy buena pintura, pero una pintura mucho menos, eh, ¿no? Como mucho menos mimética, mucho menos que tuviera que sentirse, ¿no? La piel de esa mujer, porque bueno, de alguna forma estaba por debajo del vestido. Y entre esta etapa de 1800 y 1814 va a desarrollar eh, muchos cuadros que tienen que ver justamente con esta idea del horror, ¿no? De lo humano. Si pensamos, esto también está mucho en el romanticismo. Pensemos en la balsa de la Medusa, por ejemplo, ¿no? Y va a pintar estas escenas de canibalismo, ese caníbal que tiene un brazo como en la mano, ¿no? Que tiene que ver justamente con una percepción, ¿no? Como del ser humano de hasta qué barbaridades puede llegar, hasta qué salvajismo. Pero también va a pintar retratos de mujeres que me gustó ponerlas juntas, son más o menos como de los mismos años, pero son mujeres también que son mujeres poderosas, no son mujeres comunes. Isabel Porcel era una aristócrata,
pero miren cómo la retrata, ¿no? Es decir, es una especie de maja, ¿no? Tiene una actitud de orgullo, de orgullo en su propia, ¿no? Esencia, de forma de estar puesta en el mundo, que es sumamente seductora, ¿no? Y que no tiene nada de la debilidad que se pedía como a una mujer en esa época. Y la marquesa de Villafranca no está bordando, está pintando. Y está pintando a su marido. Y lo que vemos es una pintura muy decente. O sea, es un artista, ¿no? Además de ser una aristócrata. Entonces, digamos, son mujeres que tienen como otra valía. Es como interesante, ¿no? Que en esta época es como hay una especie de reivindicación, ¿no? Del rol de las mujeres y de ese tipo de mujeres que quizás la misma duquesa de Alba fue algo así, ¿no? Como una mujer a la que no le importaba demasiado el que dirán, capaz de ir por sobre los prejuicios de la época. Pero bueno, se viene la invasión napoleónica y esto va a ser absolutamente traumático para España por la violencia. Imagínense que este hombre que había leído, ¿no?, a los filósofos de la Ilustración, que obviamente tenía como cierta cosa anticlerical, que obviamente era crítico respecto a la idea del absolutismo y del sistema, digamos, ¿no?, feudal que todavía persistía, a pesar de que vivía de ellos, que tenía sensibilidad, que tenía una idea de humanidad. De golpe aparecen estos mismos franceses haciendo horrores, ¿no? Cuando él viaja a Zaragoza, justamente, ve, ¿no?, en el camino desde Madrid a Zaragoza y a la vuelta, ve cosas espantosas que lo van a impactar muchísimo, ¿no? Esas imágenes de cómo se portan esas tropas que supuestamente venían además a rescatar este, al rey y bla, 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 pero que en realidad estaban haciendo un pillaje espantoso. Acá les puse eh, este grabado con este árbol lleno de ahorcados, que es de Jacques Caillot, este grabador del que les hablaba, francés, que en 1633 hizo una serie de grabados que llamaba justamente Las miserias de la guerra. Y él le va a llamar Los desastres de la guerra. Es muy posible que Goya conociera la obra de Caillot, que tiene que ver con esto, ¿no? Y entonces los desastres de la guerra justamente van a hablar, ¿no?, como de esta desarticulación, de todo el sistema. O sea, ya no hay más orden, ya no hay más ley, ¿no? Todo está como patas para arriba y como de alguna forma, miren cómo la composición, ¿no?, de acá, incluso con esa mujer que no sabemos si está cayendo o ha caído ya, como todo está, ¿no?, absolutamente trastocado y violentado, y todas las barreras caídas. Es impresionante cuando uno mira, ¿no?, como la composición este, de todo, de los cuerpos, de los elementos que vemos detrás. Es realmente un mundo que está dañado, ¿no?, de forma irremediable. A estas obras se van a añadir otras, como El Corral de Apestados, que tiene que ver con, creo que se las mostré el año pasado cuando hablamos de la peste, ¿no? Que también es como una especie de denuncia de las condiciones horribles, ¿no?, de los hospitales. Estos bandidos que fusilando a los prisioneros, que es casi una abstracción, ¿no?, pero que es negrísimo. Y también en estos años va a pasar también a pintura estas miradas como críticas ante la sociedad, ¿no? Va a pintar a las jóvenes y va a pintar a las viejas, y las viejas son realmente como unos monstruos, ¿no? Entonces, digamos, lo monstruoso está en el que viene, está también en el que convive con nosotros, está incluso en el pueblo, ¿no? El entierro de la sardina
es un carnaval, es ese momento, digamos, ¿no? Dionisíaco, de que se sueltan todas las energías, y eso, que es un tema absolutamente popular, también, ¿no? Si nos acercamos, también son monstruos. Entonces, digamos, ya no es solamente el enemigo el que es monstruo, sino que la monstruosidad está en todos lados y que puede desatarse cuando sea. Este cuadro, que yo siempre pensé que era de Goya, en realidad parece que hace unos años se dilucidó que en realidad no es del pincel de Goya, sino de un discípulo, quizás Asensio Juliá. Pero de alguna manera lo puse porque, bueno, está dentro de nuestro imaginario como de Goya y da esa idea, ¿no? De lo que una especie de fuerza superior, desatada, ciega, y sus consecuencias acá en la tierra, ¿no? Eh, si vemos también cómo se va soltando, como no como la pincelada, o sea, en estas obras que de alguna forma empiezan como a ser más íntimas, ¿no? Más propias, ya no son pedidas. A partir de 1808 él se va a alejar un poco de la corte, igual va a pintar para José Botella, para José Bonaparte, porque bueno, en algún momento, por más que se habían alejado, eh, Bonaparte hace que los pintores de la corte y todos los que trabajaban en la corte vuelvan, ¿no? Y se les recuperan sus puestos. Creo que no les pagan, pero les recuperan los puestos. Y mientras él va a pintar estos bodegones y va a pintar paisajes, que es algo realmente menos conocido, ¿no? Y que nos recuerda también mucho a Rembrandt y mucho a esos bodegones del barroco, ¿no? Donde esto no es comida, esto es una metáfora, ¿verdad? De lo vivo, lo muerto, de lo breve que es la vida, de cómo es el tiempo, y es una tremenda lección de pintura, si vemos de nuevo, ¿no? Lo que son las pinceladas esas de luz ahí puestas en la cabeza del cordero, digo, es como, ¿no? En la parte central ahí del costillar, es como impresionante, digo, se está acercando, ¿no? Como a la abstracción, pero va a pintar también esta otra forma de pintura histórica, que es la pintura del hoy, ¿no? Es la pintura de lo que está sucediendo, no ya de Aníbal, ¿no? Atravesando los Pirineos, sino en ese momento, de esa resistencia, ¿no? Desarmada, porque era tremendamente diferente, ¿no? Lo que era la correlación de fuerzas entre un pueblo que no estaba armado y justamente estos ejércitos napoleónicos, ¿no? Que venían con todos los... así que entonces este tema, ¿no? De la gente de Madrid saliendo como poco menos que a meter el pecho a las cargas, que además eran cargas que ni siquiera eran soldados franceses, había soldados que le decían mamelucos, que eran egipcios, que eran, ¿no? Producto de la leva de Egipto, de Bonaparte, y los fusilamientos, ¿no? Son justamente eso, digo, pintar bajo el impacto de lo que estaba ocurriendo, de lo que se había visto, de lo que se había, ¿no? de lo que nadie todavía había tenido demasiado tiempo de elaborar y darle imágenes. Pensemos que estamos en una época donde no hay otras imágenes que las de la pintura, que muchas veces la pintura esperaba tiempo para justamente, ¿no? Como para elaborar lo que era un discurso visual sobre cómo habían sido las cosas. Pero Goya pinta justamente con el, ¿no? Pinta con todavía la emoción de lo que había visto. Pero bueno, como hizo después, unos cuantos años después, Picasso, también Goya necesita hacer un poco de finanzas. Así que saca esta serie de grabados que son sobre tauromaquia y que son grabados que obviamente tuvieron
muy buena respuesta del público, ya que no había mucha producción sobre el tema y era un tema muy popular y bueno, no era como ahora que lo vemos con horror, sino que se veía como parte también, ¿no? Muy importante de la cultura española. Y estos son 33 grabados a los que después creo que le agregaron 11 más, porque bueno, la primera tirada eran 33 y después son 11 más. Pero bueno, si vemos, están como todos los rasgos de cualquier manera de lo que ya hemos estado viendo en Goya, de lo que sería entonces esta ruptura total con la composición clásica, de este espíritu, ¿no? Del romanticismo que tiene que ver también con este amor al peligro, con contar ¿no? Los momentos más duros, hacerlos explícitos, ¿no? La corneada, el salto, es decir, acá no hay alejamiento de la emoción, sino todo lo contrario, y también a veces las caras, como pasa en de la derecha, las caras también son brutales. Eh, y desde 1815 después empieza a trabajar con unos grabados que se van a publicar mucho después de su muerte, que se llamaron Los Disparates o Proverbios. Acá está Goya en 1815, es un Goya ya, ¿no? Que lo vemos mucho mayor, eh, tiene como una mirada, ¿no? Más melancólica, más triste, más interrogante. La ropa ya no es esa ropa como, ¿no? Súper bien arreglada, es como si se hubiera retratado de jogging, poco menos, ¿no? Y justamente los disparates son esa expresión, digamos, ya sin ponerle como límites, ¿no? Acá no hay, son disparates. Es lo más parecido a eso de que hablamos, de justamente esa idea como surrealista, ¿no? Es decir, es lo que se me ocurre, modos de volar, punto. No hay un tema moral, no hay un tema, pero en algunos sí tiene que ver, y de nuevo, me gustó esto del tema de las mujeres. Se llama el de la izquierda, esta pobre aprovecha el tiempo, y lo que está haciendo esta mujer, que en realidad está en tareas agrícolas, es que a la vez está hilando, o sea, hace dos cosas a la vez, es multitasking, como tanto de nosotras. Y la otra, de esta muchacha, ¿no? Que está ahí como reflexionando, ¿no? En una pausa, llama Piénsalo bien. Y uno piensa, bueno, ¿qué tiene que pensar bien esta mujer? ¿No? Quizás en qué pasa, ¿no? Con su destino, si le lleva, va a quedar como la otra que aprovecha bien el tiempo, o cuál será, ¿no? Su camino. En una época que las mujeres, la verdad es que no tenían muchos caminos posibles, pero bueno, hay una mujer a la que Goya le dedicó mucho tiempo, desde que tenía 7 años, a tratar de enseñarle a pintar y también a usar sus contactos para que pudiera entrar a una academia, a estudiar luego, ¿no? Que se llamó María del Rosario Weiss Zorrilla. Esta niña era hija del amante de Goya, una amante muchísimo más joven, que había estado casada con tal Weiss. Ese Weiss se había divorciado de ella, habían quedado madre e hija en la absoluta miseria, y la madre entra a trabajar en la casa de Goya como ama de llaves, con esta niña a la que Goya desde que ya les digo que era muy chica, va a instruirla de alguna forma, la va a habilitar y se va a convertir en una artista profesional. Eso me parece lo más maravilloso de Goya, ¿no? Como de alguna forma intuyó en el talento de la niña, y además realmente la habilitó a tomar clases más allá de su propio taller, y a ser profesional. Ella terminó después como maestra de dibujo de las infantas, o sea, entró a la corte como maestra, pero bueno,
murió muy jovencita, tenía 29 años, así que no sabemos qué pudo haber sido de ella y de su destino. Era hija de esta mujer, Leocadia Zorrilla. Aparentemente Leocadia y Goya se habían conocido cuando ella tenía 16 años, él tenía como 59, y habían iniciado una relación, por lo tanto es posible que esa niña Rosario fuera hija de Goya y no hija del marido de Leocadia. Leocadia acá está pintada por Goya hacia 1815 y después en 1820, 1823, son dos momentos distintos, dos formas también. Parece que Leocadia era una mujer sumamente, con mucho carácter, sumamente vivaz, que le encantaban las fiestas y que era, bueno, como, nada, muy ruidosa, y bueno, de alguna forma muy, también, ¿no? Como una mujer fuerte que se imponía, y bueno, de alguna manera creo que eso está mucho sobre todo ¿no? En ese retrato de Leocadia de 1820, ¿no? Su postura, como también, bueno, no me importa nada. Eh, Goya, justamente en 1820, va a tener una crisis muy grande de salud y cuando se recupera, va a pintar este cuadro en agradecimiento a su médico, ¿no? Arrieta, que consigue salvarlo. O sea que estamos ante un Goya cada vez más débil, eh, y que también necesita alejarse como de la corte porque ya estamos en la época de la restauración, digamos, ¿no? De la monarquía española y, bueno, obviamente todos los que habían pintado para Bonaparte no estaban muy bien vistos y si bien parece que no había cobrado, Goya no había estado lejos, había pintado justamente, ¿no? Este, siguiendo órdenes, todo lo que fuera, pero bueno, era sospechoso de cierta simpatía. Entonces, aprovechando un poco su tema de salud, pide permiso, pide como una especie de licencia y se compra esta finca que se llama la Quinta del Sordo en las afueras de Madrid. Lo que está a la izquierda es una especie de maqueta hecha de cómo sería en la época de Goya. Lo que está a la derecha en realidad ya tiene una reforma que hicieron los herederos de Goya, que la convirtieron en medio en un palacete, pero era como bastante más rústica. Y acá es donde va Goya, creo que a llegar a a, a su, a su culminación, ¿no? Como artista, justamente pintando en las paredes de esa quinta. Eh, en realidad, él pintó y después esos frescos, son óleos, no son frescos, perdón, fueron sacados de las paredes y perdieron como bastante pintura, o sea, fueron muy afectados. Esto todo se hizo en 1875, así que imagínense, ¿no? Que las ideas de restauración o de respeto a la obra no eran exactamente ¿no? las mismas que manejamos hoy. Pero bueno, acá hay un esquema de cómo era esta casa y de dónde estarían los distribuidos estas pinturas. Estas pinturas se llaman las pinturas negras y fueron producidas entre 1820 y 1824 o 23, porque en 1823 justamente Goya se va a Burdeos, va a dejar la quinta, eh, y se la va a dejar a su nieto, con miedo que se la saquen, y entonces, digamos, va a entrar en su etapa final, o sea que sabemos que son 3 años en los que pinta y pinta seguramente ¿no? con mucha pasión, porque es una pintura absolutamente gestual, ¿no? Acá sí, es Goya entrando en algo que no se había visto antes, eh, que ya no es romántico, que ni siquiera se podría decir que es como impresionista, ¿no? Sino que podría ser, si yo le dijera esto es expresionismo alemán, bueno, podría pasar
perfectamente. Entonces, es como otro paso más que da Goya, como ahora, ¿no? En su madurez, para crear algo que no, es hasta misterioso, ¿no? Esto que se llama el perro semihundido, que es una maravilla, ¿no? Eh, Acá se puede ver cómo fue, acá es como está. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, por suerte hubo un fotógrafo, Lauren, que hizo toda una documentación en blanco y negro, pero que nos permite ver y saber dónde estaban estas pinturas, al lado de cuáles, y cómo eran, ¿no? Cómo eran, aunque sean blanco y negro, bueno, cómo eran en su forma completa antes de que ¿no? Este tema de sacarlas las hubiera afectado. Así que es como un mundo muy fuerte el que está planteando Goya acá, ¿no? La Judith y Holofernes, me dice, bueno, ¿quién será? ¿Será su mujer? ¿No? ¿Qué es esta especie de fuerza femenina que está acá? ¿Qué pasa con ese perro que está ahí semi hundido? ¿No? Es muy fuerte. Y la vuelta a las representaciones como de la aquelarre. Que la aquelarre, si ven, fíjense dónde termina hoy y dónde terminaba antes. O sea, que también, ¿no? En la maniobra se perdió gran parte justamente de la pintura, ¿no? Pero bueno, es una pincelada cada vez más abierta, más suelta y que llega prácticamente como, ¿no? Como a la abstracción total. Eh, y este Saturno devorando a su hijo es muy fuerte, ¿no? Posiblemente tenga algo que ver con el Saturno de Rubens, que es tremendo, pero este es un Saturno además que es un Saturno viejo, es un Saturno que se está comiendo a un hijo adulto, no a un bebé como se come el de Rubens. Este es un hijo adulto, ¿no? Y no sabemos qué es, no sé qué diría Freud de esto, pero posiblemente tenga que ver con su propia forma de ver su vejez, ¿no? Y la relación con su hijo que no fue nunca muy fácil. Y cuando pinta esta romería de San Isidro, fíjense qué lejos estamos de las romerías aquellas, ¿no? Como que pintó al principio de su carrera para los cartones de tapicería. O sea, esto es otro pueblo español, ¿verdad? Es otra mirada, es un pueblo hambriento, ¿no? Derrotado, eh, hasta ocultándose. Es muy fuerte, ¿no? Cómo cambia toda esta visión. Y bueno, en 1824 entran las tropas francesas y justamente se va a reprimir, digamos, a los liberales y Goya, bueno, tenía muchos amigos que habían estado, ¿no? En este trienio liberal y la mujer también, salen de la Quinta del Sordo y se van. Goya está enfermo, pide como una licencia para convalecer en un balneario de Plomberí, que, bueno, y ahí pasa a vivir en Burdeos. Y posiblemente esta obra que está hecha, se llama La lechera de Burdeos, está hecha entre el 25 y el 27, sea un retrato de haya tomado como modelo justamente a Rosario Weiss, a esa que suponemos que es su hija. Pero bueno, eh, y este es el último autorretrato, el autorretrato con gorra, es el último autorretrato que conocemos de Goya. Para hablar así como muy brevemente de este tema, ¿no? De la importancia de Goya para nuestro arte moderno y contemporáneo, me pareció muy bueno esto que dice este autor, Nigel Glendinning, que dice un modelo romántico para los románticos, un impresionista para los impresionistas. Goya más tarde se convirtió en un expresionista para los expresionistas y un precursor del surrealismo para los surrealistas. O sea, qué maravilla, ¿no? Y qué interesante. Y así pasa, ¿no? Él va a ser, digamos, como
así directamente, va a ser una gran inspiración para dos grandes grabadores franceses como Gustave Doré y Honoré Daumier, ¿no? Que van justamente a tener mucho que ver con el lenguaje gráfico y con las técnicas también de Goya, ¿no? Es decir, sin Goya no, creo que no hubiera habido un Daumier o un Doré que se hubieran metido en estas, ¿no? Como ahí rozando entre lo fantástico y a la vez lo grotesco. Eh, Delacroix, ¿no? También ese tema del pintar prácticamente los acontecimientos del día, ¿no? De pintar al pueblo poniéndole ahí el pecho a las balas, también tiene que ver, ¿no? Con Goya. Y bueno, si vemos los dibujos también, ¿no? Hay mucho de esa síntesis y, que no había aparecido mucho antes. Courbet, el realista, Courbet tiene que ver con Goya también, en el tema también de los claroscuros, de estos tipos, ¿no? Como populares, y más aún cuando Courbet hace los estudios sobre, ¿no? Sobre los locos, es muy fuerte cómo se parecen, ¿no? Como ahí también la pincelada con estos sujetos se libera, ¿no? Y cómo se parece también a la mirada de Goya sobre el humano, ¿no? Esta se llama la que no duerme. Y un poco más adelante vamos a tener a Manet. Manet conoció la pintura de Goya en el Prado, o sea, sabemos realmente que hubo un impacto, ¿no? de Manet y que justamente quedó admirado por su pincelada y por este trato de las majas, ¿no? De los temas que tenían que ver justamente con lo cotidiano, con lo secular, diría, ¿no? Ni los grandes temas, ni los temas religiosos, sino nada, dos muchachas en un balcón con unos hombres que andan por ahí. Y de alguna forma el balcón de Manet, que además hizo una especie de composición, ¿no? Tampoco ¿no? Es que haya pintado del natural, también tiene que ver justamente, ¿no? Con este tema del balcón y de las muchachas. La que está sentada es Berthe Morisot, que el otro día hablamos de su hija, de Julie, y los otros también son amigos de Manet posando. Pero vieron que reconstituye también este tema de las figuras claras del balcón, ¿no? Como una especie ahí de juego de encaje y también estos detrás, ¿no? Estos personajes que se ven con mucho negro, pero que a la vez hay algo de luz en el fondo. Pero básicamente es eso, ¿no? Como pintar el día. Odilon Redón, el artista simbolista, que también va a tomar como, ¿no? Como elementos de Goya, de esta cosa, como este gesto casi expresionista, forma de trabajar, de la abstracción, ¿no? Del invento, incluso de formas, de volver como una especie de bestiario, ¿no? Que no se había trabajado con esa libertad que convive además, ¿no? En la vida como cotidiana con la naturaleza. Este es Kubin, que es un artista checo, vivió entre el 77 y el 59, me pareció interesante también, ¿no? También como referencia. Chagall en algún momento tiene algo de Goya, y sobre todo James Ensor, ¿no? Con estas máscaras y estos, digo, hace recordar mucho este carnaval, ¿no? Del que hablábamos, esta especie de la multitud, la fuerza de la multitud, la bestialidad también, ¿no? De la multitud. Y quizás, ¿no? No es una idea mía, es un autor que dice que justamente el Guernica de Picasso, esa desarticulación y esa forma de componer las figuras tiene que ver mucho con esta obra de los desastres de la guerra que ya vimos. O sea, ¿no? Como de alguna manera cuando se tiene que hablar sobre estos desastres de la guerra, y Guernica es eso, ¿no? Picasso va
a Goya y toma de Goya esa forma, ¿no?, de componer, de sustructurar, de trabajar esa tensión que hay con todas esas diagonales, ¿no?, ese drama, digamos, que hay entre las figuras, el fondo. Bueno, de alguna manera también toma del maestro. Y hay una serie que hace Goya, en 1806, que tiene que ver con una historia de un bandido que trata de atacar a un cura, y que, bueno, increíblemente el cura lo desarma, le da una paliza, en fin. Se llama La detención del Maragato en la venta del Verdugal, y es una serie de cuadros que son chiquitos y que están enmarcados, ¿no?, cada uno, pero crean como una especie de cuento, ¿no?, de narrativa. Y eso quizás también ha sido algo que ha sido importante para que Goya haya sido como también muy inspirador para muchos historietistas, ¿no? Es decir, su trabajo gráfico, de la forma del blanco y negro, del grabado, pero también, ¿no?, hasta eso, hasta esa forma de contar una pequeña historia en cuadritos, posiblemente tenga que ver. Eh, Así que, bueno, entre las cosas que yo no quise abundar más sobre lo que pasa en España, que obviamente hay muchos más eventos, pero bueno, uno de ellos era una muestra justamente de dibujantes y creadores de cómic referida a Goya, que, bueno, y además hay premios de pintura y otras cosas, ¿no? Que me pareció interesante, ¿no?, que su última obra, no se sabe exactamente, datada entre el 25 y el 28, es justamente esta, que se llama Aún aprendo, ¿no? Y es este viejito, ¿no?, como eh, ya así como en sus últimos días, apoyado en dos bastones, y sin embargo dice: Aún aprendo. Creo que esto es como lo más valioso, ¿no?, que nos deja también Goya, es esto de que siempre hay algo para aprender, ¿no? Que este hombre que había sido como tan importante en distintos estilos, en distintos momentos, con distintos temas, ¿no? Su gran secreto es que siempre siguió aprendiendo. Aún. Ay, ay, Felicitaciones. bueno, ¿les gustó Goya? Ay, me encanta Goya. Es muy. Pero también me gusta mucho Dufy, y no hablaste nada de Dufy, que yo amo. Bueno, pero Dufy ya viene, no podía Ah, mezclarlo con Goya. sí, no lo podías mezclar con, Sí, no es daba el como, tiempo. no, yo dije, vamos a bajar a Goya y en la próxima Goya es vemos París. maravilloso, es otra cosa, Sí, ¿no? sí, pero es mucho más, más duro, ¿no? Sí, Este, sí, muy divino, me encanta. La verdad, qué bárbaro. Gracias, muchas gracias. Sí, me encantó la clase, muy Muy buena interesante. clase. Buena clase, muchas gracias. Muy Muchas gracias a interesante, muy ustedes. Me quedé comprendimos con muchas toda ganas de más Ensor. Ensor me encantó. Ah, Enzo me encanta. Sí, qué espectacular, ¿no? Me quedé con ganas de mostrarles más, pero Impresionante. bueno, bueno, después todos los españoles y todo, ¿no? Digo, Saura, Saura pintor, Saura cinematográfico, en fin, hay mucho. Eso te iba a decir del Goya de Burdeos, es de Saura, ¿no? Es de Saura, del Y Saura, es divino ahí director, toda la puesta es de la espectacular. Fura del Baus, que hace, de la Fura del Baus, dels Baus, que hacen toda la puesta de los cuadros de las cosas de la guerra, ¿cómo se llama? Sí, Los los desastres de la desastres de la guerra. guerra. Los Es desastres. Impresionante. maravilloso, es una maravilla esa película. Mm. Y en realidad, no sé, para mí es así como quizás de lo mejor, pero hay mucho hecho sobre No sé, Goya. tiene una obra impresionante. Claro, pero digo, Impresionante. hay muy buenos documentales, pero también, digo, dentro de la ficción, digo, yo creo que Goya en Burdeos es como wow, ¿no? Pero hay algunas otras películas que están buenas, y bueno,
la novela de Taco, Todavía no. el Bolaverum, también Ujú. se puede releer y recordar. Pero Exactamente. sin duda tiene, Bueno. digo, yo no quise seguir abundando, pero bueno, digo, llegué hasta el Guernica, pero obviamente que es, ¿no? una inspiración para mucho arte contemporáneo también. Claro. Muy interesante. Muy bueno. Muy Bueno, buena muchas clase. gracias. Nos Muy vemos linda en la clase, sí, próxima. sí. Muchas gracias. Que pasen Muchas súper bien. gracias. Gracias Inés. Nos Saludos a de todas. lectura. Gracias. Gracias. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.